Buenas noches de nuevo, bienvenidos al Corral de Comedias de Alcalá de Henares, casa abierta al público en 1602 y en la actualidad bajo la gestión del Teatro de la Abadía con dirección artística de Juan Mayorga. Es un gran honor, una alegría recibir esta noche un espectáculo tan estremecedor como Ofrenda a Cupido, una infancia soldada, escrito y dirigido por Rosario Ruiz Rodgers, que ha estado en escena, como habéis podido ver, junto a Raúl Tirado, Isabel Pamo y Carlos Bernal. Se trata, en este espacio, le cuento al equipo también un poco, en el Corral tenemos cada fin de semana un espacio que llamamos el Club del Espectador, que es un coloquio, un intercambio con personas que nos acompañan para que se acerquen al trabajo artístico. Es cierto que en esta experiencia escénica que acabamos de presenciar, tan emocionante, varias de las claves mismas de la función pues ya se nos adelantan, se nos comparten. No obstante, se trata también de que si hay alguna idea, alguna impresión, algo que queráis preguntarnos, lo hagáis a continuación en cuanto el equipo pues nos dé algunas pistas más sobre la obra. Rosario, ya nos has dicho algunas, es decir, ya nos han quedado algunas cuestiones de la experiencia, de lo esencial también que es un texto y un trabajo, sobre todo como este, donde entra la realidad, entra la historia, entra lo documental, de alguna forma. Ha dado la coincidencia de que el día 12 de febrero se conmemora también internacionalmente el Día contra el uso de niños soldados y estamos presentando esta función aquí sobre un tema de tanta importancia y relevancia a nivel mundial. Cuéntanos un poco, Rosario, lo que ha sido el embrión de esta propuesta. Gracias por asistir al coloquio. Buenas noches. Bueno, nosotros llevamos trabajando con más equipo hace ya desde el año 2019 a partir de un plebiscito que se hizo en Colombia para hacer un tratado de paz, digamos, para normalizar la guerrilla. Nosotros en Colombia, pues en teoría son 60 años de guerra, pero realmente son muchos más. Sobre todo es un conflicto civil armado entre hermanos. Y entonces a raíz del 2019 que se intentó hacer un plebiscito para que la gente votara si quería amnistiar, como se ha hecho aquí también con ETA y con tanta en otros países, a la guerrilla, curiosamente salió un no. O sea, la gente no quería. O sea, no quería, digamos, permitir o perdonar o favorecer la paz. Afortunadamente el jefe de gobierno en ese momento se dio cuenta de que pues, no había plebiscito entonces y después decidió que sí, y que sí iba a ser la paz. Hubo un tratado que se firmó en Cuba, llevamos desde el año 2019-20, ha cambiado el gobierno, y entonces a raíz de esa situación pensé que ya estaba bien, que yo tenía que hablar desde Europa de lo que ocurría en un país en guerra civil, donde aquí desde Europa y sobre todo desde España, que somos hermanos, se nos miraba siempre como personas traficantes de cocaína y como mujeres que se hacen la cirugía plástica. En general, a muchos sitios donde iba siempre es como si uno siempre llevara coca en los bolsillos o siempre fuera una mujer con esa superficialidad, ¿no? Y dije, vamos a contar una historia con un grupo de gente española y colombiana donde podamos hablar de qué está ocurriendo realmente en ese conflicto, qué ha pasado esos 60 años. Carlos también es colombiano. Y bueno, Raúl y Isabel tienen experiencias también de vida en Latinoamérica, más Raúl que tú. Y entonces salió una obra que se llama Río Claro, que nadie nos la quiso comprar, ni distribuir, ni nada. O sea, a todo el mundo le parecía muy interesante el tema, muy interesante la obra, pero no conseguí que la viera nadie. Hicimos 2 representaciones y nada más. Pero en esa investigación siempre aparecía el tema del reclutamiento forzado de la infancia, siempre. O sea, en casi todas las historias que leía sobre el conflicto, niños, niñas, niños, adolescentes, jóvenes, salía audios, vídeos, mucha documentación. Y paralelamente, claro, está el tema también de la obligación que se comete, sobre todo con las niñas, aunque no dudo que haya niños también que les obligan a casarse. Eso
ocurre en un país como Colombia, Latinoamérica, pero ocurre en más países y en más continentes, está documentado. Nos hemos apoyado con Save the Children, con UNICEF, con la Comisión de la Verdad, que es una comisión que se creó en Colombia, que durante 4 o 5 años, 4 o 5, ¿no, Carlos?, han investigado y han hecho realmente una enorme labor para acabar con esta situación entre hermanos, a través de la investigación, de clarificar y de dar y hacer justicia, porque es lo que la gente pide, ¿no? Que se haga justicia. O sea, que se perdona, no se puede olvidar, se perdona, pero que se haga justicia de todo lo que ha ocurrido, de todos los actores en el conflicto. Entonces, en ese foco que teníamos siempre con los niños, las niñas, ¿no?, yo dije, bueno, el siguiente montaje queremos hacerlo para hablar del tema de la infancia, porque creo que merece realmente detenernos un poco en contactar con el público y bueno, que no se nos olvide que estas cosas pasan, que desde aquí no nos cedemos, no nos volvamos tan impasibles con el tema de todo lo que ocurre alrededor del mundo, aunque nuestras vidas continúan afortunadamente y estamos bien, ¿no? Muy bien. En lo que bueno, el público piensa sobre todo esto que has comentado, también tengo una pregunta para Isabel y para Raúl. ¿Cómo se trabaja a nivel interpretativo una experiencia como esta, donde la documentación, la realidad está ahí, está ocurriendo, es algo además que llega tras una exhaustiva investigación, es algo que no ha cesado, que sigue ocurriendo, y en el que vuestros cuerpos, vuestras voces son atravesados por tantos fantasmas y os vemos a lo largo de una hora pues en tantas posiciones, posturas, y asumís todos esos roles? Pues es difícil, ¿no? Es complejo porque es un trabajo muy sensible y además muy minucioso, porque cada fantasma que atraviesa, como bien ha dicho, pues tiene o le hemos intentado dar su característica, su pequeña diferencia, le hemos puesto cara, le hemos puesto vestimenta, cuerpo, para luego poder llevarlo al cuerpo y vivenciarlo. Entonces sí, yo creo que es un trabajo muy sutil a nivel interpretativo, y yo he trabajado personalmente mucho a través de imágenes y de verdad asumir esos cuerpos como parte del mío y con mucho cuidado y mucha delicadeza con cada cosa, porque son muchas personas, su voz es válida y tú las estás cogiendo prestadas, y bueno, es un poco desde ahí es como yo lo he trabajado también. Hemos hecho nosotros dos la parte más poética del espectáculo y bueno, eso te permite también viajar por otros lugares. Los textos son la dramaturgia, digamos, la hemos hecho entre todos, pero los textos, algunos son de ellos, sus personajes, Robinson y Gabriel, ellos los han escrito. Y hay otro texto de una compañera de Río Claro que nos prestó el primer texto que ocurre arriba, Claudia Tobo, que es colombiano-mexicana. Y entonces con esos textos, los que ellos escribieron, lo que escribió Claudia y lo que fuimos creando en las improvisaciones, pues salió la dramática. Es que escriben. Sí, y ese trabajo también de escritura, pues dices, ¿y cómo llego a su voz? Obviamente yo estoy completamente alejada de eso, ¿no? Bueno, yo cogía la imagen e intentaba, a través de lo que veía, escribir, no sé, es algo mágico para mí, porque no sé lo que va saliendo y ya está, ¿no? Pero sí, es de verdad creer que puedes captar esa sensación, esa voz, esos colores, ese cuerpo. Yo lo primero que me pregunté cuando Rosario me llamó para Río Claro es que ¿y yo qué voy a hablar de esto, no? Y
porque me parece una responsabilidad muy grande, porque estamos hablando de algo que está existiendo, que no es una ficción. Nosotros estamos poniendo aquí una ficción, pero sobre algo real que actualmente está ocurriendo no solo en un punto, sino en muchos puntos en el mundo. Entonces, creo que en este montaje, en Río Claro, fue una lección de vida desde Río Claro hasta llegar a Ofrenda a Cupido, porque ahí es donde creo que toma fuerza, o sea, donde realmente tiene sentido mi profesión. Bueno, me toca poner voz y entrar en esas vidas, y eso es una responsabilidad muy grande y es un orgullo también. Y digo que cobra sentido porque, bueno, porque estás poniendo el foco ahí en temas que están ahí delante. Cada uno elige qué es lo que no quiere ver. Yo hay cosas a diario que elijo que no me interesan. Hay guerras ahora mismo, bueno, ahora mismo siempre hay guerras, pero ahora mismo tenemos un par o tres como de candente actualidad y yo elijo cuáles no me interesan. Y este montaje es un placer como actor porque es algo que seguramente mucha gente no elegiría ir a ver, ¿no? Es desagradable, tú no quieres escuchar determinadas cosas y es muy bueno poder elegir, o sea que es respetable poder elegir eso. Pero aquí es donde creo que tiene mucho sentido ser actor. Y luego, bueno, tener a Isabel ha sido maravilloso porque desde el primer momento tuvimos muy buena conexión. Y bueno, eso se da a veces, o a veces no se da, y con Isabel hemos trabajado muy bien. Y Rosario a mí me ayuda mucho, porque siempre está ahí para marcarme la pausa, darte la pauta, poner el matiz. Y bueno, al final es un trabajo de equipo. Andrea, que estaba por ahí, también nos dio una visión de lo material, de los objetos. En fin, cada uno tiene... Alberto con la luz, o sea que al final también es un trabajo de equipo. Hay escenas que tú las estás creando y quizás, bueno, pues escuchas a la compañera y ya está, pero luego todo eso toma, ¿no? Las alas, todo eso toma un sentido cuando se pone todo en común y se ensambla. Bueno, no sé, he dicho ya lo que he querido, pero... Sí, nos resulta muy atractivo que hablemos no solo de los temas y de los contenidos que tratemos, sino también de cómo los realizamos y cómo llega a un trabajo sobre todo un material tan complejo y sensible, como se ha dicho, delicado como este, y presente, doloroso también, ¿no? Cómo llega a escena y cómo se hace carne. Hablando sobre ámbitos donde existen víctimas, muchas veces se suele decir que podemos hacer mucho del escenario, pero que las víctimas deben tener o tendrán la última palabra, ¿no? En este sentido, me ha resultado particularmente potente el cierre del espectáculo, ¿no? Carlos, cuéntanos un poco este final, cómo llegas al proyecto, y si quieres revelarnos algo un poco más allá sobre la relación entre realidad o ficción que hay en esa breve intervención tuya. Creo que nos hemos quedado un poco con la miel en los labios. Bueno, pasa que, bueno, yo soy actor. Lo que pasa es que para este personaje mío estaba pensado y estaba en el texto y ponía que iba a ser un desmovilizado, se llamará, ¿no? Un desmovilizado, o sea, una persona que hubiera sido niño soldado. Pero eso no se pudo, porque tenía unos vericuetos legales complicados y eso no se pudo. Entonces, pues, Rosario me llamó a mí. Entonces lo que yo he hecho es incorporarme al trabajo. Yo creo que me incorporo porque tengo un camino que cada función se me facilita. Yo me siento allí y yo los veo a ellos evolucionar y me conmueve. Claro que me conmueve, ¿no? Porque hay vías personales que me tocan. Hoy por hoy, alguien lo comentaba hace poco, hoy por hoy, me imagino que así fue en la guerra civil, hoy por hoy es muy difícil que alguien en Colombia no esté salpicado por ese asunto. Es que son varias guerras. Es el narcotráfico contra los otros contra la guerrilla contra el ejército, la delincuencia en las ciudades contra los paramilitares. Entonces es muy difícil que uno no esté salpicado por eso, que no conozcas a alguien, en algunos casos es un primo, es un hermano, entonces uno tiene eso adentro y con ese material trabaja un poco, con ese material y luego con el arte, ¿no?
que ponen sobre todo los tres, que es que esas cosas tan horribles, tan dolorosas, convertirla en arte y en belleza. Y por eso es que con este teatro llegamos a unos sitios de su sensibilidad que las estadísticas no llegan, pero nosotros lo llegamos por la vía del arte a conmover y a informar y a que sea disfrutable, inclusive como buen teatro, aunque sea duro de ver. La serie de ver. Eso es. Eso. No, también pensaba que el valor de los contrastes, la obra está llena de contrastes también, tanto a nivel físico, escénico, como a nivel textual, y que te remiten a espacios muy también, y cuando lo piensas, como el tema de Cupido, los niños muertos sirviendo de modelo, me parece una metáfora súper potente, también que se nos hacía al final de la obra, ¿no? Abrimos turno de preguntas y comentarios. Por allí. Por favor. Bueno, felicitarles a todos primero por la obra. Yo les he hecho una pregunta sobre todo para Rosario, ¿vale? Porque es verdad que el tema que traes aquí es terrorífico, es conmovedor, esas voces silenciadas, ¿no? Que no miramos, que están ocurriendo aquí mismo y no queremos ver. Solo por eso es importante ver esta obra, pero luego tenía unos momentos de belleza y además de conexión con esferas muy conscientes, con la infancia, o sea, es impresionante. Para mí ese es el mayor contraste de esta obra, ¿no? Los lugares, como decías, que nos ha llevado. Tal y como está construida también estéticamente y por tu experiencia, o sea, lo que quería preguntarte, Rosario, es qué referentes tienes artísticos, estéticos, para poner en escena esto de esta manera, ¿no? Que no es simplemente sacar un teatro documental, o sea, que es la atmósfera destripado el corral de alguna manera. ¿Cómo lo concibes artísticamente? Más allá de lo político, de la voz a... Gracias por lo que has dicho. Estoy haciendo rebobinando para saber cómo empecé. A ver, hay una cosa que el primer referente para mí, que ya nos viene de muy atrás, es el enorme contraste, que me gustaría trabajarlo más, que hay entre la hermosura de la naturaleza en nuestros países. Es impresionante la hermosura de los países. Hemos intentado meter ahí, no sé si lo habéis percibido en algunos textos, el tema de las inundaciones, las sequías, levemente el cambio climático, lo que ocurre, todo eso, porque realmente una de las grandes peleas, porque hay tanta guerrilla, tanto ejército, tanto paramilitar peleándose, es por esa riqueza de la naturaleza. Entonces, digamos que uno de mis primeros referentes era poder contrastar algo de la naturaleza normal, pues eso, de la selva, el río, las montañas, la nieve, los animales, todo lo que incluso siguen destrozando para sacar, para extraer minerales, siguen destrozando para poder transportar la coca, siguen para hacer toda la delincuencia que hacen, pero la naturaleza sigue viva y sigue arriba, ¿no? Hay como mucha vida en esa naturaleza. Y esa era una de las cosas que siempre llevaba como dentro, ¿no? Yo quiero contar la naturaleza, quiero que haya naturaleza, quiero que haya cosas naturales. Lo segundo fue, claro, pensé, ¿cuál es el dios de los niños, ¿no? ¿Cuál es el dios griego de los niños? O ¿qué niños hay dioses? Y en muchas culturas hay niños dioses. Y entonces elegí el dios del amor, porque finalmente, como decimos un poco, es muy contradictorio que en esa época en que eres pequeño o eres adolescente, en que se supone que tienes que vivir muy bien el amor, que todo debía ser fraternidad, amistad, dulzura, alegría, nada, haya cantidad de gente que esté pasándolo mal, tanto en esta historia como en otras historias. Entonces el Cupido me dio todo esto, Cupido vio las alas, Cupido vio los contrastes del juego, de estar vivo, de estar muerto.
Y luego, bueno, hay otra serie de cosas, ya que fuimos descubriendo con la maleta, el mundo de los dulces, de los caramelos, porque muchos niños son atraídos, bueno, no sé si a mí porque pequeña sí que mis padres me dijeron que era dulce de un extraño, eso antiguamente se decía, no sé si todavía se dice ahora, pero sí es verdad que está documentado que en algunas fiestas infantiles o en algunos pueblos o en algunas regiones atraían a los niños a través de los dulces de las fiestas y los iban captando, iban haciendo inteligencia militar con ellos. O sea, y a través de esos niños captaban a sus familias y a través de sus familias. Entonces había también como un mundo de esa dulzura de tal, ¿no? Y luego, bueno, realmente es que Colombia es tan rica en tantas cosas. El guiño que le hago a Mutis, a García Márquez, es porque hay tanta buena literatura que desconocemos, hay tanto buen pintor que desconocemos, el músico se conoce tanto, bueno, la música de un colombiano, Julián Mayorga, que es un maravilloso. Entonces, como que fui picando de todo eso y al final como que se te vas encontrando de frente con el equipo que ha colaborado en todo, con los textos, con las improvisaciones, con Andrea, que ha estado pendiente de nosotros también con toda la parte estética, bueno, y los compañeros que nos van diciendo eso. ¿Y esa era la pregunta? Los muñecos antiguos. Sí, yo, en primer lugar, muchas gracias, me he agradecido por esta hora que nos habéis dado. Hay una canción que me parece que dice que teatro, la vida es puro teatro, ¿no? Pero en el teatro de hoy habéis traído parte de vida. En una sociedad, os quería preguntar, en una sociedad como la que vivimos hoy con los medios de información, con los Twitter, los mensajes cortos, manipulativos de 15 segundos, que todo va muy deprisa, pues estar una hora recibiendo una información tan actual, pero tan dura, pero al mismo tiempo impregnada de arte, pues es un poco difícil, ¿no? Yo por eso os lo agradezco. Yo como español recibo ese mensaje y lo vivencio pues de una manera, ¿no? Pero me gustaría preguntaros, esta representación, esta vida y vuestra actuación, ¿se ha representado allí? ¿Lo ha visto más gente que sean niños soldados? ¿Sabéis cuál ha sido su sentir? ¿Cómo han reaccionado? ¿Cómo se sienten? ¿Podéis tener alguna experiencia al respecto? Y sobre todo, después también lo quería empalmar un poco con lo que habéis dicho del plebiscito, que si no salió adelante, vuestra actividad, vuestra actuación impregna o influye en toda esa sociedad que ha sufrido tanto, o en esas personas que son mayores que nosotros. Es un poco, no quiero que hagáis una tesis, ¿no? Sino me gustaría escucharos. Claro, igual que viajo más a Colombia, yo rápidamente digo, no, nosotros esto es la cuarta vez que lo hacemos aquí en España, ha sido mal. Y cuando hacemos estos trabajos tampoco pienso en ir a Colombia, tengo muchísimo respeto por mis compañeros artistas, ellos hacen realmente trabajos impresionantes, o sea, sí hay mucho teatro ahora que está hablando del conflicto, hay mucho arte, muchísimo, muchísimo, porque aquí no se conoce, pero muchísimo, es muy rico el tejido cultural de todo lo que se habla de esto cada vez más, y luego los niños, nosotros no. Me gustaría, se me ha ocurrido, me gustaría. Lo que sí es en la Comisión de la Verdad, que es de la parte donde nos documentamos mucho, hay solo un capítulo de los 10 capítulos que hay de la investigación, que es un tocho así, solo el tema de los niños, o sea, un tocho. Y aparte de eso, han realizado una documentación muy buena a través de audiovisuales, donde cogen las voces de los niños que han estado reclutados o de las niñas que han sido abusadas sexualmente o bueno, todo lo que habéis escuchado y la imagen la hacen artistas profesionales, pero la voz siempre es la de los niños, que es una de las que escuchan, la de los raspachines, el niño que dice que primero estuvo raspando coca, que luego lo obligaron, que al final dice una cosa muy bonita,
las guerras no van a ningún sitio y que un arma no lo hace a un hombre. Eso es un chaval de 14 años. Y de eso sí hay mucho documento de ellos mismos, y eso lo ha hecho la Comisión de la Verdad. O sea, ellos han cogido a los testigos, también la rueda que hacemos de los chavales que van contando, alias no sé qué, me llamaba no sé qué, o luego cuentan cuando estaba allí, vi morir a mi compañera. Todo eso es Comisión de la Verdad, que ha hecho vídeos, ha hecho documentales de la gente hablando sobre, estos eran ya adultos, que contaban cómo fueron reclutados, cómo fue su vida dentro del reclutamiento, cómo al salir del reclutamiento, incluso escapándose muchos, perdieron parte del cuerpo, muchos murieron evidentemente, volvían a llegar, después de recorrer la selva, llegaban a un sitio a buscar a la policía, y la policía les volvía a la selva y les volvía a reclutar. O sea, era para ellos un laberinto donde no podían salir. Todo eso está documentado. Eso ellos... Y yo no he visto nada de que en Colombia se haga algo sobre niños. Sí sé sobre otras cosas. No sé, Carlos, ¿tú sí has visto algo? Bueno, así, yo no, pero a lo mejor sí que lo hay. Digamos, tangencialmente, en Colombia se hace siempre un arte muy vinculado a la realidad y a la fantasía. Imagínate qué locura, porque la fantasía de García Márquez está por encima del nivel, ¿no? Entonces es muy loco que haya por un lado un arte, no solo teatro, sino pintura, cine, literatura, poesía, muy vinculado a la realidad. Y por otro lado, esa locura, ¿no? que desborda la fantasía en Colombia. Entonces seguramente yo, la verdad no sé, y sería muy bueno, esta es la primera, así que entra directo a ese tema, ¿no? Pero te puedo decir que, claro, hay también otro arte en Colombia que no se mete directamente con el conflicto, sino que hacen obras para la risa, y obras de clown, y obras de teatro clásico y de todo. Pero este ocupa un lugar muy potente, muy potente. Entonces, pues yo sé, por ejemplo, que ahora mismo han hecho una obra, hace poquito, hace como 2 años o así, hubo un movimiento popular muy potente, muy tenaz, sobre todo con los jóvenes, porque los jóvenes están hasta las narices, ¿no? Porque no tienen futuro. La mayor vía de conseguir trabajo es la delincuencia, porque no hay más. Entonces esa gente está que no aguanta más. Hace poco vieron unas manifestaciones muy masivas y muy poderosas, con una represión, se llama, ¿no? Con una representación por parte del gobierno anterior muy dura, y ahí se murieron unos cuantos, sobre todo jóvenes. No sé si algún policía por ahí cayó, pero en todo caso una cosa que se dio mucho era que con las balas, esas de goma, le disparaban y a algunos les dio en los ojos. Entonces quedaron, sobre todo en Cali y en Bogotá, mucha gente que perdió algún ojo. Y hay ahora mismo en Bogotá una gente que hace un teatro con muchachos de esos, que perdieron un ojo, y lo hacen. Pero ya te digo, te puedes encontrar una cosa totalmente surrealista y muy loca, pero también hay una forma de recrear la realidad muy tenaz. Una última intervención, por favor. Yo quería un poco, no sé, intentar acercar un poco la realidad nuestra. Como españoles lo vemos desde aquí como muy sentaditos, muy tal. Y cuando he visto la representación y has preguntado, ¿se venden, o sea, si hay matrimonios forzados en España y todo eso? Quizás ahora no tanto, habrá, estoy convencida. Pero yo de repente me he acordado de la guerra civil, de la Quinta del Chupete, que reclutaban a los soldados a los 15, 16, 17 años, los mandaban a guerra a matar a sus hermanos, a gente que había sido su vecino y lo mataban. Bueno, lo hemos vivido, ¿no? Chicas que, bueno, que habían sido forzadas a casarse y hasta hace no muy poco, vamos, relativamente poco, las chicas se sentían obligadas a casarse y eran niñas. Es decir, una niña a los 14 años se podía casar. A mí no me cabe en la cabeza que una niña por ley pueda casarse, y la ley lo permitía. O sea, imaginaros fuera de la ley. Sigue permitiendo. Sigue permitiendo. Entonces, es algo como
todo el mundo estamos de acuerdo que a un chico a los 16 años se le tiene que mandar a no a un correccional, sino directamente a la cárcel. O sea, estamos tratando a los niños como adultos y estamos robándoles su infancia, que en el fondo es lo que está ocurriendo, ¿no? Y era un país, se supone que también pues, es nuestro propio país, lo hemos vivido. Yo recuerdo a mi madre que contaba que no era un reclutamiento, pero con 12 años tenía que escribir cartas de amor a los que estaban en el frente, pues para que estuvieran valientes y tal, y tuvieran... Dices, es que es tremendo, ¿no? Es tremendo que a una chavala de 12 años le estén diciendo que tiene que escribir cartas a los militares del frente para darles coraje. Dices, más fuerza que esa, o sea, más... es tremendo que hagan eso, ¿no? Y es nuestra generación anterior, yo no sé vosotros los jóvenes, pero claro, yo lo he oído, mi padre fue a la mili, bueno, estuvo en la mili forzado. O sea, estuvo es de la Quinta del Chupete, cuando terminó la guerra le volvieron a mandar a la mili. Cuando salió de la mili tenía 19 años. O sea, no había tenido infancia. Le habían metido en la guerra a los 15 años, había estado allí luchando. Cuando termina la guerra le mandan a un campo de concentración, por mucho que digan hacer otra vez la mili. Es decir, esas personas les han barrido la infancia. Y son nuestras generaciones pasadas, justo de atrás. Me parece que no es un tema que lo tengamos que ver de la distancia, es un tema que está aquí. Y yo lo he oído, yo he vivido con eso porque me lo contaban. Y luego pienso en el futuro, es decir, esos niños soldados, cuando crecen, ¿qué les queda? ¿Qué vida tienen? Le has quitado justo la base. Todo el mundo te dice, no, es que la infancia es cuando se forja el carácter. ¿Qué carácter va a tener alguien que ha tenido que matar a sus propios amigos, como decía en la obra, a sus propios amigos cuando tenía 14 años? ¿Qué futuro les queda? Es un poco nosotros somos el futuro ese, es decir, que hay que esperar 2 generaciones para que aquello quede un poco más en remanso. O sea, que imagínate la labor que tienen por delante. Si en el 19 todavía están diciendo no a perdonar, lo que les queda por delante. Aquí todavía seguimos pegando, no sé. Sí, no olvidemos que en muchos países latinoamericanos el servicio militar sigue siendo obligatorio. Recuerdo que en Cuba, que sigue siendo obligatorio, a los 17 años puedes ir al servicio militar. Cuando en los años 70 se reclutaron personas para ir a la guerra de Angola, pues principalmente iban niños de 16, 17 y 18 años, ¿no? Y el trauma que eso generó todavía en nuestra sociedad está presente, ¿no? Y así en tantos países de signos políticos diversos como tenemos en Latinoamérica y en el resto del mundo. Curtidores de teatro, muchísimas gracias por acompañarnos esta noche.